Saludos amigos y hermanos, de nuevo aquí estamos en estas clases online de historia de la iglesia y estamos ahora en este segundo ciclo y esta es la segunda clase del segundo ciclo. En la clase anterior nosotros iniciamos diciendo que íbamos a estar hablando la iglesia en su periodo moderno que va desde el año 1517, que es el inicio de la Reforma protestante hasta nuestros días. Y en la clase anterior nosotros nos concentramos de una manera especial en lo que fue la Reforma luterana, la Reforma con Martín Lutero en Alemania, y vimos todos los acontecimientos antes de estando Lutero presente y cómo se desarrolló la Reforma luego de la muerte de Lutero hasta los 1600 y tantos. Ahora en la clase de hoy yo quiero volver otra vez de nuevo al inicio de la Reforma, para hablar de otros movimientos de reforma paralelos, si se quieren, al de la reforma de Lutero, aunque la reforma de Lutero fue la que inició, pero otros movimientos que surgieron tiempo después. Y yo quiero que veamos ahora lo que fue la reforma, lo que se conoce como la reforma calvinista de Suiza. Y para eso yo quiero primero que veamos algo de la reforma con Zwinglio en Zúrich, para luego hablar de la reforma con Calvino en Ginebra. Es necesario, antes de seguir, que entendamos que Suiza es una especie de confederación de ciudades, de sectores, y cada uno con su propio gobierno y leyes unidos para ciertos propósitos específicos, como el de garantizar su independencia. Eso así era que estaba en esa época. Como esta confederación estaba entre Francia, y está, ¿verdad?, entre Francia y Alemania, algunos de esos lugares le llaman cantones, tenían una fuerte influencia francesa, pero otros tenían una fuerte influencia alemana. Y es en este contexto que nace Ulrico Zwinglio en una pequeña ciudad, aldea suiza, en el año de 1484, 2 meses después de Lutero. Este hombre se dedicó, al sacerdocio, y fruto del Renacimiento se dedicó al estudio del griego, teniendo así contacto con el Nuevo Testamento y con los padres de la iglesia. Por esto se convirtió en un admirador de Erasmo de Rotterdam, que habíamos hablado algo de él en una clase anterior. Pero cuando se levanta el movimiento de Lutero en Wittenberg, en Alemania, Zwinglio se distancia entonces de la idea de Erasmo, ya que Erasmo, aunque era crítico del catolicismo, permaneció siendo católico y se identificó más con el movimiento reformador de Lutero. Sin embargo, el mismo Zwinglio testificaría más tarde de que él conoció el Evangelio de Jesucristo antes inclusive de oír el nombre de Lutero y de que éste clavara las 95 tesis en el 1517. En el año de 1518, él atacó las indulgencias, hablamos de Zwinglio obviamente, ya que un compañero de Texel también fue a donde él estaba con el tema de la venta de las indulgencias, y él también, parecido a Lutero, atacó el tema de las indulgencias y comenzó una reforma en Zúrich que en muchos aspectos se podía decir que fue inclusive más bíblica que la del mismo Lutero. Él atacó las indulgencias, el celibato, el papado, entre otras cosas, y llegó a la convicción de que la iglesia solamente debía permitirse aquello que Dios había mandado, contrario a la idea de Lutero, que creía que en el culto podía estar todo aquello que Dios no hubiese prohibido. Y eso después sería una de las principales diferencias entre el luteranismo y el movimiento calvinista o el movimiento reformado. En el luteranismo, el principio era, se puede tener en la iglesia cualquier cosa que Dios no prohíba. En el principio reformado era más el hecho de que en la iglesia solo debe estar lo que Dios explícitamente ha mandado. Por esa razón fueron destruidas las imágenes y otras cosas de uso eclesiástico que eran propios de la tradición y no de la Escritura. Y dio un paso de avance mucho mayor que Lutero al afirmar que el pan y el vino eran símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque Lutero rechazó la transubstanciación, que era la enseñanza del catolicismo, de que el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y el vino, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, mantuvo una idea, por decirlo así, muy similar, no se desconectó tanto como quiera que sea de esa doctrina, y afirmaba la consubstanciación, es decir, que
cuerpo y la sangre de Cristo están junto con el pan y el vino. De modo que a esta iglesia de Zwinglio es que se le conoce como la iglesia reformada. Algunos cantones suizos fueron influenciados por la enseñanza de Zwinglio, de modo que la Confederación Suiza, que estaba compuesta en varias regiones llamados cantones, entonces se dividió entre los cantones católicos y los cantones reformados. En el año de 1529, uno de los príncipes alemanes que apoyaba a Lutero propició una reunión entre Lutero y Zwinglio con el fin de buscar un acuerdo que propiciara una unidad político-religiosa que le permitiera incluso hacer un frente más amplio en contra del catolicismo y del emperador Carlos V, que como vimos en la clase anterior, quería por todos los medios de destruir el luteranismo y cualquier otro movimiento que fuera se desviara, ¿verdad?, de lo que era el catolicismo imperante. Lutero al principio quiso evitar dicha reunión, la reunión finalmente se dio, pero luego de algunos días de discusión se preparó un documento en el que ellos prácticamente estuvieron de acuerdo con todos los puntos señalados, pero la diferencia en cuanto al tema de la Santa Cena revestía de tanta importancia para Lutero que él no aceptó la alianza con Zwinglio en ese momento, aunque quedó cierta amistad entre ellos. Pero, hermano, aquí de nuevo vemos de alguna forma u otra lo que hemos hablado, eran hombres, los reformadores de su época, aunque abogaban por la libertad religiosa en algunos aspectos, pero en otros aspectos eran inconsistentes. Y vemos cómo después con el tiempo Dios fue dando más luz a los creyentes. Pero lamentablemente en ese momento específico no sucedió esa cercanía, por decirlo así, entre Lutero y Zwinglio. A causa de los conflictos políticos religiosos, ocurrió entonces en el año de 1531 una guerra entre los cantones de Suiza que apoyaban el catolicismo contra el de Zúrich. Por algunas razones que ahora no vienen al caso, los demás cantones que se habían hecho protestantes no pudieron defender el de Zúrich, y en medio de una guerra desigual en la que Zwinglio mismo participó en la batalla, penosamente murió con tan solo 46 años de edad. Pero luego de la muerte de Zwinglio, Dios levantó otro hombre llamado Henry Bullinger, quien siguió la obra reformada en Zúrich. Sin embargo, Dios iba a levantar otro hombre para que tomara el liderazgo en los cantones de Suiza y que su influencia fuese inclusive mucho más allá de esos pequeños territorios. Y nos referimos entonces a Juan Calvino. De modo que hemos visto la reforma en Ginebra con Zwinglio, en Zúrich. Ahora vamos a ver la reforma de Calvino en Ginebra, en otro de los cantones de Suiza. Juan Calvino nació en el año de 1509, el 10 de julio, en Noyon, una pequeña ciudad de Francia. Y con la llegada de la reforma protestante, mucho de ese territorio había tenido contacto con el Evangelio. En ese contexto es que Calvino nace y se cría, por orden de su padre comienza a estudiar teología, y es por esa razón que es enviado a un colegio donde la idea era prepararlo para el sacerdocio, y no solamente prepararlo para el sacerdocio, sino también que le imponían una disciplina severa y hasta inhumana en muchas ocasiones. Sin embargo, a los 19 años de edad, en el 1528, su padre le pidió que cambiara de carrera y que se pusiera a estudiar Derecho. Su padre muere 3 años después, en el 1531, y es así como Calvino decide estudiar lo que él quería, que era letras, y a profundizar sus estudios tanto del latín como del griego. En algún momento del año 1533 a los 23 años de edad, ocurrió la conversión de Calvino, fruto de un proceso que comenzó con estudios de literatura en idiomas originales, lo que lo llevó a leer las escrituras en hebreo y griego, y también por contactos que tuvo con los escritos tanto de Lutero como de Zwinglio, entre otras cosas. De modo que 1533, a los 23 años de edad, en algún punto ya vemos cómo él tiene contacto y Dios en ese sentido lo salva. Ocurre un hecho entonces dramático, y es que Calvino regresó a París en ese mismo año, cumplido ya los 24 años de edad. Para ese tiempo, no solo Calvino, sino muchas otras personas en Francia llegaron a profesar la fe evangélica. Entre ellos se encontraba el joven rector de la Universidad de París llamado Nicolas Cop,
quien en el día de nuevo ingreso de la universidad, con la ayuda de Calvino, preparó un discurso que se convirtió en un fuerte sermón del Evangelio de Cristo. Las autoridades, que hasta el momento en Francia habían adoptado una política más o menos tolerante con los protestantes, sobre todo recuerdan por la enemistad que había entre el rey de Francia y el rey de España. Sin embargo, en ese momento no estaban dispuestos a seguir tolerando estas cosas. Y es así como deciden arrestar a Nicolas Cop. Dice la historia, salió corriendo por una pequeña calle. Se mezcló una multitud de estudiantes dispuestos a ayudarle y al cabo de una hora logró escapar disfrazado de París. Pero todos sabían que Calvino había colaborado con ese discurso y se propusieron también detener a Juan Calvino. Y cuenta la historia como él, parecido a lo que le pasó a Pablo, fue descolgado por la ventana posterior de un lugar donde lo iban a tomar prisionero, y con una cuerda hecha con sábanas llegó luego a la casa de un amigo propietario de una viña, se disfrazó de viñatero y huyó también de París en el año de 1535. De modo que en medio de tanta inestabilidad, él yéndose para otros lugares donde pudiese tener más paz y más libertad de conciencia, comenzó a escribir, comenzó a responder, a hacer cartas, y es en ese contexto que escribe su obra más importante, que fue La institución de la religión cristiana, en el 1536, cuando todavía tenía 27 años de edad. Y este libro, estas instituciones, en posteriores ediciones le fue añadiendo material, se convirtió, mis hermanos, en una de las obras teológicas y prácticas más importantes de todos los tiempos. De hecho, hay una edición moderna de las instituciones al día de hoy. Yo animo a que todo el mundo tenga las instituciones y pueda leerlas, aunque es un libro voluminoso, pero es un libro sumamente beneficioso para el alma. Decía Lorit Bodner, las instituciones fueron recibidas inmediatamente por los protestantes con entusiastas elogios y como la más clara, sólida, lógica y convincente defensa de la doctrina cristiana desde los días de los apóstoles. Esta obra está saturada de intensa convicción, de una intrépida y rigurosa argumentación, subordinando la razón y la tradición a la autoridad suprema de las Escrituras. Esta obra demostró que Calvino era el más hábil controversialista del protestantismo y el más temible antagonista que se tenía que enfrentar los romanistas. Y el teólogo Benjamin Warfield dijo, después de 3 siglos y medio, aún mantiene su incuestionable preeminencia como el más impresionante e influyente de todos los tratados dogmáticos. Ahora bien, hermanos, el deseo de Calvino era encontrar un lugar tranquilo, donde no hubiese persecución y pudiese escribir lo más posible alejado de las personas. Y cuando él está camino hacia Estrasburgo, él decide ir hacia allá, pero se entera de que hay una guerra en ese momento en el camino que va y se decide quedar en Ginebra esa noche para solamente estar ahí y al otro día volver a tomar el camino que le iba a llevar a Estrasburgo. Y resulta que en Ginebra estaba pasando algo insólito. Había un reformador llamado Guillermo Farel, que era un poderoso predicador de las Escrituras, y comenzó una ardua labor en Ginebra. Él predicaba con una voz impetuosa y estaba junto con otro reformador, un hombre anciano y ya casi ciego llamado Coraul. Por una mezcla de razones políticas y religiosas, la ciudad de Ginebra decidió renunciar al catolicismo y adoptar la fe protestante de Farel. Sin embargo, la labor era demasiado grande para Farel, no tenía tanta habilidad organizativa. Los que profesaban la fe eran alrededor de 12,000 personas, pero la gran mayoría era solo de boca. Era una ciudad en ese sentido muy mundana, muy liberal. Y cuando Farel se entera de que Calvino está en Ginebra, que fue a pasar esa noche, rápidamente fue allá a buscarlo para convencerlo de que desistiera de donde él iba y que se quedara entonces en Ginebra. Sin embargo, Calvino se negó a esta petición, se negaba porque lo de él eran los libros, escribir, estar tranquilo. Y cuando Farel vio que no podía con Calvino, dice la historia que con voz de trueno le dijo, Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar, si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. Calvino después escribió más tarde acerca de este evento diciendo,
Sentí como si Dios hubiera puesto sobre mí su poderosa mano para detenerme. Estaba tan lleno de terror que desistí del viaje que había comenzado. Guillermo Farel me detuvo en Ginebra. Y es así como Calvino se integra a la labor reformadora en Ginebra y comienza a predicar, a enseñar diariamente en la Catedral de San Pedro, que así se llamaba en Ginebra. Comienza a traspasar, ¿verdad?, esa cosmovisión que tenía, participaba en debates, etcétera, etcétera. Sin embargo, aunque Calvino fue tomando popularidad fuera de Ginebra, sin embargo, dentro de ella no gozaba de la misma popularidad. Como decíamos, era una ciudad mundana y había un punto que fuera el punto más conflictivo, que era el tema de la disciplina pública y la excomunión, ya que el gobierno de la ciudad entendía que eran ellos que tenían la autoridad de excluir de la membresía de la iglesia a una persona. Y el resultado era que muchos vivían en pecados escandalosos, permanecían en la iglesia y participaban de la cena del Señor. Calvino, junto con Farel, presentaron la petición al gobierno de la ciudad de que el derecho de la excomunión pasara a manos de la iglesia. Y hermano, eso era revolucionario en esa época. Eso no, en ningún lugar del cristianismo conocido hasta ese entonces se entendía eso así, se practicaba eso así. Por lo cual eso encontró mucha resistencia. Esto, junto con otras peticiones y restricciones que propugnaban los predicadores, provocó la enemistad de muchos hombres de influencia del pueblo y que vivían vidas libertinas. La situación al final terminó en un escándalo mayúsculo, ya que encarcelaron a uno de los reformadores, el Coraud, que habíamos hablado, mencionamos ahorita, un anciano y ciego, y Calvino y Farel protestaron por esto y denunciaron los abusos, y el Consejo de Gobierno entonces les impidió predicar. Ellos se rehusaron a esa negativa y el domingo siguiente dieron un solemne sermón en las iglesias donde predicaban, haciendo caso omiso, como dije, al tema de la prohibición, por lo que el Consejo de Gobierno decidió expulsar a estos predicadores. Y es así como en el 1538, cuando Calvino apenas tenía 24 años de edad, sale de nuevo al exilio. El tiempo en Ginebra había sido menos de 2 años y el intento de reforma aparentemente había fracasado. Luego de un largo y difícil viaje, Calvino llegó con sus amigos a una ciudad llamada Basilea, y él tenía de nuevo la idea de estar tranquilo ahí, pero un amigo reformador llamado Martín Bucero le pidió que fuera a la ciudad de Estrasburgo, en Alemania, donde él originalmente pensaba ir antes de quedarse en Ginebra, porque había un grupo de refugiados, de exiliados franceses, cristianos, que habían huido de la persecución y necesitaban un pastor que los dirigiera. Calvino se negó de nuevo, pero Bucero insistió una y otra vez, y cuando vio que sus ruegos habían sido rechazados, él, igual como hizo Farel, le dijo a Calvino: Dios sabrá cómo encontrar al siervo rebelde, así como encontró a Jonás. Y por esta razón Calvino se dirigió a Estrasburgo a los 29 años de edad en el 1538, y ahí estuvo por espacio de 3 años con este grupo de exiliados. Ahí Calvino gozaba de más tranquilidad en esta ciudad, su pluma no paraba de escribir, y ahí salió una de sus obras más famosas, que fue el comentario del libro de los Romanos. En el año de 1540, cuando tenía 31 años, se casó con Idelé de Buré, una viuda con 2 hijos, y Calvino siguió con su intensa labor en medio de escritos, debates, pastoreo y predicación, hasta que, hermanos, le llegó una sorpresiva carta del Consejo y la Asamblea de Ginebra. En esta carta le solicitaban que formalmente volviera de nuevo a la ciudad, que lo había desterrado, ya que algunos de los enemigos de Calvino habían deteriorado la condición del pueblo para luego escapar. Los pastores que tenían la ciudad eran hombres muy débiles para enfrentarse al pueblo, y había una situación de tumulto casi insalvable. Es así como, en medio de intensas lágrimas, emociones, oraciones, consejos, Calvino decide llegar en el 1541 a las puertas, a la ciudad de Ginebra. Y es increíble, hermano, este regreso de Calvino. Desde que llegó, propuso a los funcionarios de la ciudad que la iglesia debe tener su propio gobierno, con el derecho de excomulgar en el caso de que lo requiriera. Y comenzó en su labor, perdonó a todos los que le habían hecho mal hace 2 años y 3 años atrás. Se dice que ese domingo siguiente de su llegada, cuando se paró en el púlpito, la gente esperaba como que le iba a hablar una apología de él, de hablar de su exilio, pero dice la historia que cuando llegó,
Él siguió en el versículo siguiente, en el versículo que se había quedado 3 años antes. Él se paró y siguió en el versículo siguiente como si nada hubiera pasado. Y vemos cómo este hombre hace una labor admirable y cuenta la historia, ¿verdad?, que a pesar de sus enfermedades, se levantaba a hacer sus actividades a las 5 de la mañana, predicaba los domingos 2 y 3 veces, una semana sí, otra semana no, predicaba los lunes y los viernes, daba conferencias martes, jueves y sábado, presidía reuniones de los ministros, visitaba a enfermos, a los prisioneros, celebró matrimonios, bautismos. A causa de sus conocimientos de derecho era asesor de la ciudad. Y hermanos, todo eso en medio de enfermedades de cabeza, de estómago, ataques de asma, hemorroides, piedra en los riñones. Los 3 hijos que tuvo con su esposa Idelette murieron. 8 años después de casado con Idelette también su esposa murió. O sea que, hermanos, fue una vida muy probada, muy sufrida. Y vemos cómo en medio de todo eso, ese hombre mantuvo esa firmeza de una manera admirable. Sus enemigos dentro de Ginebra, que eran llamados los libertinos, se caracterizaban por tener un estilo de vida mundano. Y hermanos, en medio de esa tensión, muchas veces parecía que iban a prevalecer esos enemigos de Calvino, por lo cual recibió muchos insultos y humillaciones. Lo llamaban hereje, fanático, perro, impío. Sin embargo, Calvino se mantuvo fiel. Él se negó a dar santa cena a aquellas personas que estaban en pecado escandaloso y no se arrepentían. Él llegó a decir: les juro que moriré antes que permitir que la mesa del Señor sea contaminada. 100 veces moriría antes de cometer terrible burla contra Cristo. Y era un hombre, hermanos, en ese sentido, que a veces desfallecía. En sus cartas escribía cosas como: desespero de poder continuar sosteniendo esta iglesia. Créeme, le decía a otro amigo, estoy desfallecido y quebrantado a menos que Dios extienda su mano para fortalecerme. En el 1553 ocurre el capítulo más oscuro de la vida de Calvino, y es que Miguel de Servet, que era un famoso médico y astrólogo, famoso médico español, astrónomo español, había escrito una serie de herejías en la que negaba el tema de la Trinidad de Cristo. Él huyó de España, del catolicismo. Él había tenido ya algunos enfrentamientos con Calvino, y en una ocasión el mismo Servet lo citó en París cuando Calvino vivía allá, pero Servet a última hora no apareció. Por razones no del todo claras, Servet decide llegar a Ginebra y aparentemente él pensaba que podía tener el apoyo de los enemigos de Calvino en medio por toda la oposición de los libertinos allá. Cuando Servet llega a Ginebra, sin embargo, él es finalmente hecho prisionero y comienza un juicio en contra de él. En ese juicio, Calvino sirvió como acusador de Servet y se dio, hermanos, unas situaciones bien interesantes. De alguna forma, como Servet sabía que tenía el apoyo de personas que eran enemigos de Calvino y que tenían influencia, fue bien agresivo con Calvino en medio de ese juicio. Y Calvino también, hermanos, también fue bastante firme y bastante implacable, pues, si se quiere decir, en el término de sus acusaciones. Al final, todo terminó en la que Servet es finalmente condenado. Aquellos enemigos que le iban a dar apoyo en último momento no, por decirlo así, se echaron hacia atrás. Cuando hablamos de que Servet fue implacable con Calvino, es que en medio del juicio le llamó criminal, perverso, mentiroso, mono, ridículo. Calvino, como decíamos, también respondió con vehemencia. Al final, cuando se hace el juicio y termina el declarado culpable, la ciudad de Ginebra busca consejo en otros cantones con respecto a la pena que se le debe aplicar, y todos acordaron que era la pena de muerte en la hoguera. Calvino intercedió para que su muerte fuese más benigna, pero esa petición fue rechazada y finalmente, lamentablemente, la sentencia fue ejecutada. Hermanos, uno en estas cosas tiene que tener en cuenta de que hay que ver a los siervos de Dios a la luz de su época, pero tampoco uno debe justificarlo. Eran hombres de barro que lamentablemente no tenían todo el entendimiento que debieron haber tenido, el entendimiento que
que ahora tenemos, la luz que tenemos, todavía estaba esa mezcla de iglesia y Estado, aunque Calvino había avanzado mucho más que Lutero, porque ya la disciplina la aplicaba la iglesia. Sin embargo, todavía se entendía que la aplicación de la herejía debían estar a cargo los gobernantes civiles, y es en ese sentido que a Servet finalmente se le aplica la pena capital. De modo que, por decirlo así, eso es una de las partes, o la parte tal vez más oscura de la vida de Calvino, aunque fue la ciudad la que impuso la pena. Sin embargo, de alguna forma Calvino posiblemente pudo haber hecho más de lo que hizo para evitar que sucediera, y no ocurrió así. Tiempo después de este evento, hermanos, la ciudad, sin embargo, comenzó a cambiar. En el 1555, cuando Calvino tenía 45 años, los libertinos del gobierno que querían el desorden y querían detener la reforma, finalmente fueron destituidos por una conspiración que se descubrió de ellos. Y a partir de ese año, Ginebra, oigan esto, se convirtió en el cuartel general de la fe protestante del mundo en aquel entonces. La reforma que comenzó Lutero fue establecida, organizada y profundizada por Calvino. Por influencia de Calvino, en Ginebra se establecieron leyes de sanidad y seguridad pública que marcaron un hito en Europa. Leyes, hermanos, que iban desde prohibir arrojar basura en la calle, en los 1500, hermanos, hasta el poner barandilla en los balcones para que los niños no pudieran caerse. Increíble, hermano, y todavía en muchos de nuestros países cosas como esas no se ven en algunos lugares. Esta ciudad vino a registrar un avance sorprendente en todas sus ramas. Ginebra fue conocida mundialmente como el pueblo cantador de salmos. Había 18 pastores en toda la ciudad. Se daba instrucción tanto a niños como a adultos. Esta ciudad se convirtió entonces en el lugar de refugio para cristianos que eran perseguidos, tanto de Escocia, de Francia, de España, etc. Francisco de Sales, un católico romano, escribió lo siguiente. Él les dijo: todos los herejes, oigan esta cita, todos los herejes respetan a Ginebra como el asilo de su religión. Esta ciudad es la puerta a Francia, Italia, Alemania, y pueden hallarse ahí italianos, franceses, alemanes, polacos, españoles, ingleses y aún de países más remotos, además del gran número de ministros entrenados allí. ¿Y qué diré de sus magníficas imprentas, por medio de las cuales se inunda el mundo con sus inicuos libros, llegando al extremo de distribuirlo a expensa pública? No hay ciudad en Europa que aloje más apóstatas de toda clase. Por tanto, concluyo, decía Francisco de Sales, que la destrucción de Ginebra naturalmente traerá como resultado la dispersión de la herejía. Allí, hermanos, se cumplió en Ginebra uno de los mayores sueños de Calvino, y fue la Academia de Ginebra en el 1559, siendo este el primer centro de estudios evangélicos en el mundo. Los hombres ahí eran preparados en teología, medicina y leyes, y muchos de ellos salieron debidamente equipados como misioneros a muchos otros países. Y esta cosmovisión calvinista se regó como pólvora en el mundo. Los escritos de Calvino incluyeron comentarios de casi todos los libros de la Biblia, aparte de docenas de libros y 35 gruesos volúmenes de cartas. El rey Felipe II de España declaró: esta ciudad es la más temible enemiga de Roma. Estoy dispuesto en cualquier momento a cooperar con todo el poder de mi reino con el fin de destruirla. Y el Papa Pío V pidió a un duque que destruyera a ese nido de diablos y de apóstatas. El calvinismo, ¿verdad?, como cosmovisión, influenció grandemente a los creyentes y los motivó al estudio de la teología, al desarrollo de la piedad práctica, a las misiones y a la necesidad de que los gobernantes se ajustaran a los principios bíblicos, entre otras cosas. Finalmente, hermanos, en el año de 1564 ocurrió entonces la muerte de Calvino, días después de un fuerte ataque de tos en medio de un sermón con tan solo 54 años de edad. A pesar de su muerte, sin embargo, su influencia continuó y se hizo sentir más que la del mismo Lutero, como comprobado en la historia de la Iglesia. A la muerte de Calvino, Teodoro Beza, uno de sus asistentes, continuó su labor en Ginebra de una manera fiel hasta que también murió en el año de 1605. De modo, hermanos, que eso con respecto al tema de la labor en Ginebra, primero con Zwinglio, vimos, y luego con Calvino.
Hermanos, hay algunas cosas más que quiero mencionar, pero permítame adelantar un poco a las conclusiones y decir lo siguiente, y es que cuando oímos estas cosas, hemos estado dando datos aquí y allá, pero esta clase que hemos visto ahora, hermanos, nos enseña la importancia que ha tenido y que tiene la página impresa en el avance del reino de Dios. La importancia que tiene, hermanos, la imprenta Dios la usó grandemente y todavía la usa al día de hoy. Pero también Dios usa al día de hoy otros medios como la tecnología. El mismo hecho de que podamos dar una clase como esta y ustedes me estén viendo por pantalla. O sea, es una misericordia de Dios que nosotros tenemos que aprovechar. Tanto la página impresa, tanto las redes, tanto todo aquello que está conectado con el internet, con los medios de comunicación. Así como se usa para amar, hermanos, qué bendición es cuando se usa para bien. Usémoslo de una manera diligente para la gloria de Dios y el avance de su reino. También, hermanos, aprendemos de esta clase a no rechazar el llamado de Dios a donde quiera que Él nos envíe. No importa cuán difíciles e incapaces nos sintamos para esta labor que tendremos por delante. Calvino se sentía muy incapaz y, sin embargo, en la debilidad de Calvino, Dios se glorificó. De esta clase aprendemos también la importancia que tiene la separación de la iglesia y el Estado para preservar la pureza y la preservación de la iglesia. Y en ese sentido vemos cómo Calvino tuvo más luz que Lutero y vemos cómo él abogó en ese sentido por el derecho de la iglesia, por la disciplina eclesiástica. Sin embargo, vemos cómo no tuvo toda la luz que debió tener y sucedió eventos como el de Servet. Y hermanos, al final fue en esos lugares donde vino la reforma protestante y esa reforma, sobre todo la de Calvino, donde más se avanzó con el tema de la separación iglesia y Estado, más que en muchos otros lugares. Pero qué importante, hermanos, es tener esa separación clara. Y hermanos, al final nosotros debemos aprender a admirar los hombres de Dios, pero no idealizarlos. De modo que si a lo mejor tú te desanimas por esto que hemos mencionado de lo que pasó con Calvino, con Servet, hermanos, los hombres de Dios están ahí. Estamos llamados a imitar lo bueno, pero no a idealizarlo. Así como los hombres de la Biblia tienen cosas que imitar, pero no debemos idealizarlo porque Dios mismo se encarga de que veamos sus pecados y sus faltas. Luego, hermanos, de esta, como consecuencia de esta influencia si se quiere, de lo que hizo Calvino en Suiza y de lo que había hecho Lutero en Alemania, vemos cómo la reforma luterana y calvinista se extendió, hermanos, hacia otras partes de Europa. Por ejemplo, vemos cómo en Escandinavia, la reforma de Escandinavia, entre lo que fue Dinamarca, Noruega y Suecia, vemos cómo en esos lugares, mis hermanos, el luteranismo tomó fuerza. También, no solamente tomó fuerza, sino que finalmente esos países se declararon como luteranos. En lo que fue Holanda, vemos como la reforma calvinista de Suiza, en Ginebra, como también fue finalmente adoptada por Holanda. Y hermanos, aquí en la reforma en Holanda hay muchas cosas que se pueden decir. Es una historia súper interesante. El movimiento reformador en Holanda se convirtió también en un movimiento de independencia porque estaba la influencia española que dominaba a Holanda, y vemos cómo la reforma se convirtió también en una independencia. Y es una pena, hermanos, que en un contexto como este no podamos ver muchos detalles de lo que fue esa reforma, pero de nuevo, léanla con atención, hermanos, porque es una historia con sus luces y sus sombras, pero definitivamente es una historia fascinante. También, hermanos, podemos mencionar brevemente lo que fue la reforma en Francia. El mismo hecho, como decíamos hace un rato, de cómo esa enemistad que había muchas veces entre el rey de Francia y el rey de España hizo que el rey de Francia fuera tolerante a los movimientos de reforma que se estaban dando ya en otros lugares. Sin embargo, hermanos, lamentablemente ese rey de Francia por momentos, como decíamos, favorecía el protestantismo, pero por otro momento también los perseguía. Y es en ese sentido como vemos que mucha sangre se derramó en Francia.
Hubo un momento, hermanos, que la presencia de los protestantes era tan fuerte en Francia que inclusive ya ellos eran parte de la sociedad, parte de la clase media. Sin embargo, luego de un plan de una familia de mucha influencia allá en Francia, católica, se organizó lo que se conoció como la Matanza de San Bartolomé. Yo quiero hacer referencia brevemente a eso, y es que, como decíamos, en un momento de paz y tranquilidad, habían ya muchos protestantes franceses que vivían en Francia, y el 24 de agosto del 1572 una familia organizó una matanza mientras ellos estaban todos tranquilos en sus casas, y los muertos en una sola noche se contaron por decenas de miles de personas. Ese fue un hecho tan sangriento que conmocionó a toda Europa, y hasta el emperador de Alemania, Maximiano II, que era un fiel católico, expresó su horror por lo acontecido, y la reina de Inglaterra guardó luto por mucho tiempo. El rey de Felipe II de España dice que se rió por primera vez cuando escuchó eso, y el papa de la época, Gregorio XIII, ordenó una misa de acción de gracias por lo acontecido para conmemorar la matanza de San Bartolomé. Sin embargo, a pesar de esa matanza, los protestantes en Francia lograron sobrevivir hasta que finalmente llegó tiempo después, muchos años después, vino la paz y vino la libertad de culto para los protestantes, sobre todo ya al final de los 1700, y después con la llegada de Napoleón Bonaparte en el 1799 se garantizó la plena tolerancia. O sea que la reforma en Francia sobrevivió, pero con una influencia grandemente disminuida a causa de tantos años de persecución. Y finalmente tenemos lo que es el intento de reforma de España. Es muy poco lo que se puede decir en ese sentido en comparación con otros países, aunque hubo intentos de reforma, pero esa influencia del mismo emperador Carlos V y de los que lo sucedieron allá mismo hizo que fuese muy difícil que tuviera éxito esta reforma. Nosotros sabemos de cómo en lugares como Sevilla, ¿verdad?, llegó esa reforma. Sabemos que ahí estaban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, famosos sacerdotes que tuvieron que salir huyendo precisamente por adoptar esas ideas reformadoras. En el caso de Casiodoro de Reina se hizo famoso porque fue el que tradujo la Biblia del griego y el hebreo al castellano, conocido como la Biblia del Oso, publicada por primera vez en el 1569, versión esta que fue revisada luego por Cipriano de Valera en el 1602, convirtiéndose de manera oficial en la Biblia que usarían la mayoría de las iglesias hispanas, y todavía al día de hoy sigue siendo la versión más usada, y que fue considerada como la mejor traducción al español de la época de la Reforma. Pero lamentablemente, hermanos, los protestantes en España, la mayoría que no pudieron emigrar, fueron apresados y finalmente muertos. Y no fue sino hasta finales de 1800 donde comienzan a aparecer nuevos grupos protestantes en España. Y sin embargo, no se había promulgado ninguna ley que garantizara la libertad religiosa, sino hasta 1967, y luego una ley más amplia en el 1980. Y sabemos, hermanos, que el día de hoy Dios, sin embargo, ha levantado muchas diferentes iglesias, diferentes obras, misioneros que han llegado a España, muchos de nuestros hermanos que sé que nos escuchan y que son parte aún de este ministerio, los cuales Dios los usa ya en medio de una sociedad que pasó, por decirlo así, no adoptó las reformas protestantes, sino que pasó del catolicismo, por decirlo así, al secularismo, al libertinaje, y en medio de esta sociedad ahora tan liberal, ellos hacen la obra de Dios, de modo que aprovecho este momento para animarles a que sigan haciendo la obra de Dios, a que sigan siendo fieles al Señor, a que recuerden al final que su recompensa está en el Señor, y qué bueno que ver que en medio de esa obra siguen personas viniendo a los pies de Cristo. De alguna forma Dios está preservando su iglesia en diferentes comunidades en España, de modo que nos alegramos y gozamos y oramos de que Dios siga bendiciendo y siga trayendo crecimiento a su pueblo allá en España.
ahí está el tema de la reforma de Inglaterra, pero ya eso lo veremos algunas cosas de esa en una próxima clase, hermanos. De modo, hermanos, que esto es lo que hemos querido compartir en el día de hoy. Dios en su providencia usó diferentes acontecimientos para que al final su obra avanzara. Y no debemos desperdiciar, hermanos, despreciar, perdón, a veces las cosas pequeñas que ocurren en medio de estos acontecimientos. Decíamos cómo en España la reforma no tuvo cabida. Sin embargo, vemos cómo Casiodoro de Reina decidió traducir la Biblia, luego Cipriano de Valera la revisó, y de cuánta bendición no ha sido la Reina Valera al pueblo hispano alrededor del mundo. De modo que a veces nos toca sembrar poco ahora, y ya Dios en su misericordia cosechará en el futuro, aunque nosotros no lo veamos. Al final nuestra labor, hermanos, no es ser influyentes, nuestra labor es ser fieles, y Dios se encargará de que su obra siga creciendo en el mundo. De modo que con esto terminamos esta clase de hoy, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a todos.